Ven, sígueme. 2022. Para uso individual y familiar. Capítulo 51. Malaquías. Lección asignada del 12 al 18 de diciembre de 2022. Titulado Yo os he amado, dice Jehová. El nombre Malaquías significa mi mensajero, según el diccionario bíblico en inglés. Al estudiar el mensaje de Malaquías a Israel, ¿qué mensajes haya para su vida? ¿Cómo se aplican las palabras de Malaquías a nuestros días? Anote sus impresiones a continuación. Yo os he amado, dijo el Señor a su pueblo por medio del profeta Malaquías. No obstante, los israelitas, que habían padecido aflicción y cautividad durante generaciones, preguntaron al Señor: ¿en qué nos has amado? Después de todo lo que Israel había atravesado, es posible que hayan dudado de si la historia del antiguo Israel era en verdad la historia del amor de Dios por su pueblo del convenio. Al reflexionar en lo que ha leído en el Antiguo Testamento este año, ¿qué evidencias del amor de Dios puede ver usted? Resulta sencillo ver muchos ejemplos de debilidades humanas y rebeliones. Sin embargo, a pesar de todo ello, Dios jamás dejó de tenderles la mano con amor. Incluso cuando los hijos de Jacob maltrataron a su hermano José, el Señor preparó la vía para salvarlos del hambre. Cuando Israel murmuró en el desierto, Dios los alimentó con el maná. Aun cuando Israel lo abandonó, se volvió en pos de otros dioses y fue esparcido, Dios nunca los abandonó completamente, sino que les prometió que si se arrepentían, Él los recogería y redimiría con grandes misericordias. A la luz de ello, el Antiguo Testamento es la historia del paciente y perseverante amor de Dios, y dicha historia continúa hoy en día. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad, profetizó Malaquías. En efecto, Jesucristo vino y trajo sanación física y espiritual a todos los que vienen a Él. Él es la mayor evidencia del amor de Dios por el antiguo Israel y por todos nosotros. Para consultar una reseña del libro de Malaquías, se recomienda ver el término Malaquías, el libro de Malaquías, en la guía para el estudio de las Escrituras, disponible en churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Malaquías. Malaquías fue un profeta del Antiguo Testamento que escribió y profetizó aproximadamente en el año 430 a.C. El libro de Malaquías. El libro o la profecía de Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y parece cubrir 4 temas principales. Número 1. Los pecados de Israel. Número 2. Los juicios que sobrevendrán a Israel por su desobediencia. Número 3. Las promesas para los obedientes. Y número 4. Profecías referentes a Israel. En su profecía, Malaquías escribió acerca de Juan el Bautista, la ley de los diezmos, la segunda venida del Señor y el regreso de Elías el profeta. El Salvador citó a los nefitas los capítulos 3 y 4 de Malaquías en su totalidad. Como subtítulo: Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Esto es correspondiente a Malaquías, los capítulos del 1 al 4. En la época de Malaquías, los israelitas ya habían reconstruido el templo de Jerusalén, pero todavía debían reconstruir su relación con el Señor como pueblo. A medida que estudie Malaquías, busque las preguntas que Jehová hace a los israelitas o que ellos le hacen a él.
y considere hacerse preguntas similares. A continuación se leerá Malaquías, capítulo 1. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Jehová, pero dijisteis, ¿en qué nos has amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Sin embargo, amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí y convertí sus montes en desolación, y di su heredad a los chacales del desierto. Aunque Edom diga, hemos sido devastados, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán, pero yo destruiré, y los llamarán territorio de maldad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y diréis, sea Jehová engrandecido más allá del territorio de Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Sí, pues, soy yo padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y decís, ¿en qué te hemos profanado? ¿En qué decís, la mesa de Jehová es despreciable? ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu gobernante. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora os ruego, pues, implorad el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros, con esto que de vuestra mano ha venido. ¿Le seréis aceptos? Dice Jehová de los ejércitos. También, ¿quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo profanáis cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová y su fruto, su alimento es despreciable. Además, habéis dicho, he aquí, ¿qué fastidio es esto? Y lo olisteis con desprecio, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Me será acepto eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica lo dañado al Señor. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. A continuación se leerá Malaquías, capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros, y maldeciré vuestras bendiciones, y ya las he maldecido, porque no os habéis decidido de corazón. He aquí, yo reprenderé a vuestra descendencia, y echaré el estiércol sobre vuestros rostros, el estiércol de los sacrificios de vuestras solemnidades, y seréis arrojados juntamente con él.
Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que mi convenio estuviese con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mi convenio con él fue de vida y de paz, lo cual yo le di por el temor con que me temió, y ante mi nombre estuvo humillado. La ley de la verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En paz y en rectitud anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar el conocimiento, y de su boca buscarán la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis corrompido el convenio de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por tanto, yo también os he hecho viles y bajos ante todo el pueblo, puesto que vosotros no habéis guardado mis caminos, y en la ley hacéis acepción de personas. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué actuamos pérfidamente, cada uno con su hermano, profanando el convenio de nuestros padres? Judá ha actuado pérfidamente, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó, y se ha casado con la hija de un Dios extraño. Jehová talará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela y al que responde y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra cosa hacéis: cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis: ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre tú y la esposa de tu juventud, con la cual tú has sido desleal, siendo ella tu compañera y la esposa de tu convenio. ¿Y no los hizo él uno, teniendo él un vestigio del Espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Cuidaos, pues, en vuestro espíritu y con la esposa de vuestra juventud, no seáis desleales. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre la violencia con su manto. Dijo Jehová de los ejércitos: cuidaos, pues, en vuestro espíritu, y no seáis desleales. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís: ¿en qué le hemos cansado? En que decís: todo el que hace mal es bueno ante los ojos de Jehová, y en los tales se complace. Oh, ¿dónde está el Dios de la justicia? A continuación se leerá Malaquías, capítulo 3. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero del convenio en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y me acercaré a vosotros para juicio, y seré testigo veloz contra los hechiceros y contra los adúlteros,
y contra los que juran falsamente, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, y contra los que apartan al extranjero de su derecho, y sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo soy Jehová y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido duras, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. Y, ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora bienaventurados los soberbios. Sí, los que hacen lo malo son prosperados. Sí, tientan a Dios y escapan. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán especial tesoro para mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo integre mis joyas, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis, y discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A continuación se leerá Malaquías, capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los malos, porque serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien encargué en Horeb estatutos y decretos para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Se le invita a considerar hacerse preguntas como las que veremos a continuación para evaluar mejor su relación con el Señor y acercarse más a Él. Medite a continuación. ¿De qué modo ha sentido usted
el amor del Señor por usted. Medite brevemente. A continuación se leerá Malaquías capítulo 1, el versículo 2, donde se menciona: Yo os he amado, dice Jehová, pero dijisteis, ¿en qué nos ha amado? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, sin embargo, amé a Jacob. Medite a continuación. ¿Mis ofrendas al Señor en verdad lo honran? Medite brevemente. A continuación se leerá en Malaquías capítulo 1 los versículos del 6 al 11, que dicen lo siguiente: El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Si pues soy yo, Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y decís, ¿en qué te hemos profanado? En que decís, la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu gobernante. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora os ruego, pues, implorad el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Con esto que de vuestra mano ha venido, ¿le seréis aceptos? Dice Jehová de los ejércitos. También, ¿quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Medita a continuación. ¿De qué maneras tengo que volver al Señor? Medite brevemente. A continuación se leerá en Malaquías capítulo 3 el versículo 7, donde se menciona: Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Medite a continuación. ¿Estoy robando a Dios de algún modo? Medite brevemente. A continuación se leerá Malaquías capítulo 3, los versículos del 8 al 11, que dice lo siguiente: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Medite a continuación. ¿Cómo reflejan mis sentimientos por el Señor la actitud que tengo durante los momentos difíciles? Medite una última vez en este bloque de lectura.
continuación se leerá en Malaquías capítulo 3, los versículos del 13 al 15, que dicen lo siguiente: Vuestras palabras contra mí han sido duras, dice Jehová, y dijisteis, ¿que hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás está servir a Dios, ¿y qué aprovecha que guardemos su ley, y que andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados los soberbios, sí, los que hacen lo malo son prosperados, si tientan a Dios y escapan. A continuación se leerá en Malaquías capítulo 2, el versículo 17, donde se menciona: Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras, y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, todo el que hace mal es bueno ante los ojos de Jehová, y en los tales se complace. ¿O dónde está el Dios de la justicia? También se recomienda estudiar el mensaje Yo reprendo y disciplino a todos los que amo, por el elder D. Todd Christofferson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2011, el cual escucharemos a continuación. Nuestro Padre Celestial es un Dios de altas expectativas. Lo que Él espera de nosotros lo expresa por medio de su Hijo Jesucristo con estas palabras: Quisiera que fueseis perfectos, así como yo o como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Él plantea que nos hagamos santos para que podamos soportar una gloria celestial y vivir en su presencia. Él sabe lo que se requiere, por tanto brinda sus mandamientos y convenios, el don del Espíritu Santo y por encima de todo la expiación y la resurrección de su Hijo amado para hacer posible nuestra transformación. En todo eso, el propósito de Dios es que nosotros, sus hijos, podamos experimentar el gozo supremo de estar con Él eternamente y llegar a ser como Él es. Hace algunos años el elder Dallin H. Oaks explicó que el juicio final no es simplemente una evaluación de la suma total de las obras buenas y malas, o sea, lo que hemos hecho. Es un reconocimiento del efecto final que tienen nuestros hechos y pensamientos, o sea, lo que hemos llegado a ser. No es suficiente que cualquiera tan solo actúe mecánicamente. Los mandamientos y ordenanzas y los convenios del Evangelio no son una lista de depósitos que tenemos que hacer en alguna cuenta celestial. El Evangelio de Jesucristo es un plan que nos muestra cómo llegar a ser lo que nuestro Padre Celestial desea que lleguemos a ser. Lamentablemente, gran parte de la cristianidad moderna no reconoce que Dios haga ninguna exigencia real a los que crean en Él, y lo ven como un mayordomo que atiende a sus necesidades cuando se le solicita, o como una terapeuta cuya función es ayudar a la gente a sentirse bien con ellos mismos. Esa es una perspectiva religiosa que no pretende cambiar vidas. Por otro lado, el autor declara: el Dios que se describe en las escrituras hebreas y cristianas pide no solo un compromiso, sino nuestra vida misma. El Dios de la Biblia trata asuntos de la vida y la muerte, no de la apacibilidad, y exige un amor abnegado, no una inofensiva corriente de pensamiento sin compromiso alguno. Me gustaría hablar de una actitud y una práctica particular que debemos adoptar si deseamos satisfacer las altas expectativas de nuestro Padre Celestial, y es esta: aceptar que se nos corrija con buena disposición e incluso buscarlo. La corrección es fundamental si deseamos moldear nuestra vida conforme a un varón perfecto, es decir, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pablo dijo: porque el Señor al que ama disciplina. Aunque suele ser difícil de sobrellevar, en verdad debemos alegrarnos de que Dios nos considere dignos del tiempo y la molestia para corregirnos. La disciplina divina tiene por lo menos 3 propósitos. 1, persuadirnos al arrepentimiento. 2, purificarnos y santificarnos. Y 3,
a veces reorientar nuestro rumbo en la vida hacia lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Consideren en primer lugar el arrepentimiento, la condición indispensable para el perdón y la purificación. El Señor declaró: «Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete». Una vez más dijo: «Y es necesario que mi pueblo sea disciplinado hasta que aprenda la obediencia, si es menester, por las cosas que padece». En una revelación de los últimos días, el Señor ordenó a 4 líderes prominentes de más antigüedad en la Iglesia a arrepentirse, como podría ordenarnos a muchos de nosotros, por no enseñar debidamente a sus hijos conforme a los mandamientos y por no ser más diligentes y atentos en el hogar. El hermano de Jared, según se menciona en el libro de Mormón, se arrepintió cuando el Señor estaba en una nube y habló con él por el espacio de 3 horas, y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Debido a que el hermano de Jared respondió a esta severa amonestación con tan buena disposición, más adelante se le dio el privilegio de ver y ser instruido por el Redentor en su estado premortal. El fruto de la disciplina de Dios es el arrepentimiento que lleva a la rectitud. Además de impulsarnos al arrepentimiento, la experiencia misma de sobrellevar bien la disciplina puede perfeccionarnos y prepararnos para mayores privilegios espirituales. El Señor dijo: «Es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sión. Y el que no aguanta el castigo no es digno de mi reino». En otro lugar, Él dice: «Porque todos los que no quieren soportar la disciplina antes me niegan, no pueden ser santificados». Los seguidores de Alma establecieron una comunidad de Sión en Elam, pero luego fueron llevados al cautiverio. Ellos no merecían sufrir, sino todo lo contrario. Pero si vamos al registro, encontramos que éste narra: «Con todo, el Señor considera conveniente castigar a su pueblo, sí. Él prueba su paciencia y su fe. Sin embargo, quien pone su confianza en Él será enaltecido en el postrer día, sí. Y así fue con este pueblo. El Señor los fortaleció y aligeró sus cargas hasta el punto de que casi no podían sentirlas sobre sus espaldas, y luego, en su momento, los liberó. Su fe se fortaleció enormemente por la experiencia y desde entonces y para siempre disfrutaron de una relación especial con el Señor. Dios usa otra forma de castigo o corrección para guiarnos hacia un futuro que no podemos ni logramos imaginar ahora, pero Él sabe es el mejor camino para nosotros. El elder Hugh B. Brown, quien fue miembro de los 12 y consejero de la primera presidencia, compartió una experiencia personal. Él contó que había comprado una granja muy descuidada en Canadá hace muchos años. Mientras limpiaba y reparaba la propiedad, se encontró con un grosellero que había crecido más de 2 metros de alto y que no producía grosellas, así que lo podó radicalmente, dejando solo unos pequeños tallos. Entonces observó una gota parecida a una lágrima en la punta de cada uno de esos tallos, como si el grosellero estuviese llorando, y se imaginó lo que la planta decía. «¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosamente y ahora me has talado. Todas las plantas del huerto me miran con desprecio. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Creí que tú eras el jardinero aquí». El elder Brown respondió: «Mira, pequeño grosellero, yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que seas. No quiero que seas un árbol de fruta ni un árbol de sombra. Quiero que seas un grosellero. Y algún día, pequeño arbusto, cuando estés cargado de fruta me dirás: gracias, señor jardinero, por quererme lo suficiente como para talarme». Años más tarde, el elder Brown servía como oficial de campo del ejército canadiense en Inglaterra. Cuando un oficial superior cayó en combate, el elder Brown estaba en línea para ser ascendido a general y fue enviado a Londres. Pero a pesar de que estaba plenamente calificado para el ascenso, se lo negaron porque era mormón. El general en jefe dijo básicamente así: «Usted merece el nombramiento, pero no puedo otorgárselo». Lo que el elder Brown había añorado
por lo que había orado y se había preparado por 10 años, se le escurrió de las manos debido a una flagrante discriminación. Continuando con su relato, el elder Brown recordó: abordé el tren y volví a mi pueblo con un corazón entristecido y con amargura en el alma. Cuando volví a mi tienda, tiré la capa y el cinto sobre el catre. Elevé los puños hacia el cielo y dije: ¿cómo pudiste hacerme esto, Dios? He hecho todo lo que estaba de mi parte para prepararme. No hay nada que podías haber hecho que no hubiera hecho. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba tan amargado como la hiel. Luego oí una voz y reconocí su tono. Era mi propia voz que decía: yo soy el jardinero aquí y sé lo que quiero que hagas. La amargura abandonó mi alma y caí de rodillas cerca del catre para pedir perdón por mi ingratitud y amargura. Y ahora, casi 50 años más tarde, miro hacia arriba y digo: gracias, señor jardinero, por talarme, por quererme lo suficiente para herirme. Dios sabía lo que Hughie Brown tenía que llegar a ser y lo que se necesitaba para que eso sucediera, y Él redirigió su curso a fin de prepararlo para el santo apostolado. Si tenemos un deseo sincero y nos esforzamos por estar a la altura de las expectativas de nuestro Padre Celestial, Él se asegurará de que recibamos toda la ayuda necesaria, ya sea de consuelo, de fortaleza o de disciplina. Si estamos abiertos a ella, la debida corrección vendrá de muchas maneras y de muchas fuentes. Puede venir en el curso de nuestras oraciones, cuando Dios hable a nuestra mente y a nuestro corazón mediante el Espíritu Santo. Puede venir en forma de oraciones que se representan con un no, o de forma diferente de la que esperábamos. La amonestación puede llegar a medida que estudiamos las Escrituras y se nos recuerden las deficiencias, la desobediencia o la negligencia que hemos cometido en pequeños asuntos. La corrección puede venir mediante otras personas, especialmente de los que son inspirados por Dios para promover nuestra felicidad. En la actualidad, los apóstoles, profetas, patriarcas, obispos y otros se han instituido en la Iglesia como se hizo en la antigüedad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Tal vez algunas de las cosas que se nos digan en esta conferencia tengan el objeto de llamarles al arrepentimiento o cambiar, y si hacen caso a ello, les llevará a un lugar más alto. Podemos ayudarnos unos a otros como miembros de la Iglesia. Esa es una de las razones principales por las que el Salvador estableció una Iglesia. Aun cuando encontramos críticas malintencionadas de personas que no nos aprecian ni nos aman, sería útil tener suficiente mansedumbre para sopesar y examinar algo que podría beneficiarnos. La corrección que esperamos que sea serena puede venir de nuestro cónyuge. El elder Richard G. Scott, quien acaba de dirigirnos la palabra, recuerda una época al principio de su matrimonio cuando su esposa Janine le aconsejó mirar directamente a las personas cuando hablara con ellas. Ella le dijo: tú miras al suelo, al techo, a la ventana, a todas partes excepto a los ojos. Él aceptó esa amable reprimenda y eso le permitió ser más eficaz al aconsejar. Como uno de sus ex misioneros de tiempo completo, puedo dar fe de que mira directamente a los ojos en sus conversaciones, y también puedo añadir que cuando uno necesita corrección, esa mirada puede ser muy penetrante. Los padres pueden y deben corregir, incluso disciplinar, para que sus hijos no sean lanzados a la deriva. El presidente Boyka Packer ha observado que cuando una persona que está en una posición para corregir a otra no lo hace, piensa en sí misma. Recuerden que la amonestación debe ser oportuna, con nitidez y claridad, cuando lo induzca el Espíritu Santo, y entonces demostrando mayor amor hacia el que hayan reprendido, no sea que los considere su enemigo. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo, a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho: mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Con el tiempo, gran parte de nuestra disciplina debe venir de adentro, es decir, debemos llegar a corregirnos a nosotros mismos. Una de las formas en la que nuestro amado y difunto compañero, el elder Joseph B. Wirthlin, se convirtió en un discípulo puro y humilde,
Fue mediante el análisis de su desempeño en todas sus asignaciones y tareas. En su deseo de agradar a Dios estaba resuelto a aprender lo que podía haber hecho mejor y luego aplicar con diligencia cada lección aprendida. Todos podemos satisfacer las altas expectativas de Dios sin importar cuán grandes o pequeños sean nuestras capacidades y nuestros talentos. Moroni afirma: si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces la gracia de Cristo os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Nuestro esfuerzo diligente, dedicado, es lo que trae esa gracia que nos faculta y nos abre las puertas, un esfuerzo que sin duda implica sumisión a la mano castigadora de Dios y arrepentimiento sincero y total. Oremos para recibir su corrección inspirada en el amor. Que Dios los sostenga al esforzarse para satisfacer sus altas expectativas y les conceda la felicidad y la paz plenas que derivan naturalmente de ello. Sé que ustedes y yo podemos llegar a ser uno con Dios y con Cristo. Testifico con humildad y confianza de nuestro Padre Celestial y de su Hijo amado, y del dichoso potencial que tenemos debido a ellos. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: El Señor pide una ofrenda limpia. Esto es correspondiente a Malaquías, capítulo 1, los versículos del 6 al 14, los cuales se releerán a continuación. El Hijo honra al Padre, y el siervo a su Señor. Sí, pues, soy yo Padre. ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y decís: ¿en qué te hemos profanado? ¿En qué decís: la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu gobernante. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora os ruego, pues, implorad el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Con esto que de vuestra mano ha venido, ¿le seréis aceptos? Dice Jehová de los ejércitos. También, ¿quién hay entre vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no me complazco en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo profanáis cuando decís: inmunda es la mesa de Jehová y su fruto, su alimento es despreciable. Además, habéis dicho: he aquí, ¿qué fastidio es esto? Y lo olisteis con desprecio, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Me será acepto eso de vuestra mano? Dice Jehová. Y maldito el que engaña, el que teniendo macho en su rebaño, promete y sacrifica lo dañado al Señor. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Las palabras de Jehová que se hallan en Malaquías, capítulo 1, indican que los sacerdotes israelitas ofrecían como sacrificio en el templo a los animales con defectos y enfermos,
los cuales Jehová había prohibido. A continuación se leerá en Levítico, capítulo 22, los versículos del 17 al 25, que dicen lo siguiente. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos, y a todos los hijos de Israel, y diles: Cualquier hombre de la casa de Israel, o de los extranjeros en Israel, que ofrezca su ofrenda en cumplimiento de todos sus votos, o como sus ofrendas voluntarias ofrecidas en holocausto a Jehová, de vuestra voluntad ofreceréis machos sin defecto, de entre el ganado vacuno, de entre los corderos o de entre las cabras. Ninguna cosa en que haya defecto ofreceréis, porque no os será aceptada. Asimismo, cuando alguno ofrezca sacrificio de ofrendas de paz a Jehová, para cumplir un voto, o como ofrenda voluntaria, sea del ganado o del rebaño, debe ser sin defecto, para ser aceptado. No habrá en él defecto alguno. Ciego, o perniquebrado, o mutilado, o verrugoso, o sarnoso, o tiñoso. No ofreceréis estos a Jehová, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Podrás ofrecer como ofrenda voluntaria un novillo o un carnero que tenga de más o de menos, pero en pago de voto no será aceptado. No ofreceréis a Jehová animal herido, o mayugado, rasgado o cortado, ni en vuestra tierra lo haréis. Ni de manos de hijo del extranjero ofreceréis como el alimento de vuestro Dios de tales animales, porque su corrupción está en ellos. Hay en ellos defecto, no se os aceptará. Mediten a continuación. ¿Qué nos dicen tales sacrificios sobre los sentimientos de los sacerdotes hacia el Señor? Medite brevemente. A continuación se leerá Malaquías, capítulo 1, el versículo 13, donde se menciona: Además, habéis dicho: He aquí, qué fastidio es esto, y lo olisteis con desprecio, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Me será acepto esto de vuestra mano? Dice Jehová. Medite a continuación. ¿Por qué nos pide el Señor que le demos nuestras mejores ofrendas? Medite brevemente. A continuación, se le invita a meditar en lo siguiente. ¿Qué sacrificios el Señor le ha pedido a usted que haga? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué puede hacer usted para darle una ofrenda limpia al Señor? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Malaquías, capítulo 1, el versículo 11, donde se menciona: Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. A continuación se leerá en Malaquías capítulo 3, el versículo 3, donde se menciona: Y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví, los refinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. A continuación se leerá en Moroni capítulo 7, los versículos del 5 al 14, que dicen lo siguiente: Porque me acuerdo de la palabra de Dios que dice: Por sus obras los conoceréis, porque si sus obras son buenas, ellos también son buenos. Porque he aquí, Dios ha dicho que un hombre, siendo malo, no puede hacer lo que es bueno,
porque si presenta una ofrenda o si ora a Dios, a menos que lo haga con verdadera intención, de nada le aprovecha, porque he aquí no se le cuenta como obra buena. Pues he aquí, si un hombre siendo malo presenta una ofrenda, lo hace de mala gana, de modo que le es contado como si hubiese retenido la ofrenda, por tanto se le tiene por malo ante Dios. E igualmente le es contado por mal a un hombre si ora y no lo hace con verdadera intención de corazón. Sí, y nada le aprovecha, porque Dios no recibe a ninguno de estos. Por tanto, un hombre siendo malo no puede hacer lo que es bueno, ni presentará una ofrenda buena. Porque he aquí, una fuente amarga no puede dar agua buena, ni tampoco puede una fuente buena dar agua amarga. De modo que si un hombre es siervo del diablo, no puede seguir a Cristo, y si sigue a Cristo, no puede ser siervo del diablo. Por consiguiente, todo lo que es bueno viene de Dios, y lo que es malo viene del diablo, porque el diablo es enemigo de Dios, y lucha contra él continuamente, e invita e induce a pecar y a hacer lo que es malo sin cesar. Mas he aquí lo que es de Dios invita e induce a hacer lo bueno continuamente, de manera que todo aquello que invita e induce a hacer lo bueno y a amar a Dios y a servirle es inspirado por Dios. Tened cuidado, pues, amados hermanos míos, de que no juzguéis que lo que es malo sea de Dios, ni que lo que es bueno y de Dios sea del diablo. Como subtítulo: las profecías de Malaquías se están cumpliendo en los últimos días. Esto es correspondiente a Malaquías, los capítulos 3 y 4. A continuación se releerá Malaquías, capítulo 3. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, el mensajero del convenio en quien vosotros os complacéis. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para refinar y purificar la plata, porque purificará a los hijos de Leví. Los refinará como a oro y como a plata, y ofrecerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y me acercaré a vosotros para juicio, y seré testigo veloz contra los hechiceros, y contra los adúlteros, y contra los que juran falsamente, y contra los que oprimen al jornalero en su salario, a la viuda y al huérfano, y contra los que apartan al extranjero de su derecho, y sin tener temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo soy Jehová y no cambio. Por esto vosotros, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos, y no los habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador,
Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido duras, dice Jehová. Y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios, y ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos delante de Jehová de los ejércitos? Decimos, pues, ahora bienaventurados los soberbios. Sí, los que hacen lo malo son prosperados. Sí, tientan a Dios y escapan. Entonces los que temían a Jehová hablaron, cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito un libro de memorias delante de él, para los que temen a Jehová, y para los que piensan en su nombre. Y serán especial tesoro para mí, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo integre mis joyas, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. A continuación se leerá Malaquías, capítulo 4. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas para vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Y saldréis y saltaréis como terneros del establo. Y hollaréis a los malos, porque serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actué, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, a quien encargué en Horeb estatutos y decretos para todo Israel. He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Cuando El Salvador visitó el continente americano, citó las palabras de Malaquías, capítulos 3 y 4, a los nefitas. A continuación se leerá en Tercer Nefi, los capítulos 24 y 25, que dicen lo siguiente. Y sucedió que les mandó escribir las palabras que el Padre había dado a Malaquías, las cuales él les diría. Y aconteció que después que fueron escritas, él las explicó. Y estas son las palabras que les habló diciendo. Así dijo el Padre a Malaquías: He aquí, enviaré a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Y repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscáis, sí, el mensajero del convenio, en quien os deleitáis. He aquí, vendrá, dice el Señor de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá estar en pie cuando él aparezca? Porque es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará como refinador y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los refinará como al oro y a la plata, para que ofrezcan al Señor una ofrenda en rectitud. Entonces la ofrenda de Judá y de Jerusalén será grata al Señor, como en los días antiguos y como en años anteriores. Y yo me acercaré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y los adúlteros, y contra los que juran en falso, y contra los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y agravian al extranjero, y no me temen,
dice el Señor de los ejércitos, porque yo soy el Señor y no cambio. Por consiguiente, no sois consumidos, hijos de Jacob. Aún desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis ordenanzas y no las habéis guardado. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Mas vosotros decís, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Mas vosotros me habéis robado. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, toda esta nación, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros una bendición tal que no haya donde contenerla. Y reprenderé al devorador por el bien de vosotros, y no destruirá los frutos de vuestra tierra, ni vuestra viña en los campos dará su fruto antes de tiempo, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deleitosa, dice el Señor de los ejércitos. Fuertes han sido vuestras palabras contra mí, dice el Señor. No obstante, vosotros decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, en vano es servir a Dios. ¿Y qué nos aprovecha haber guardado sus ordenanzas y haber andado afligidos delante del Señor de los ejércitos? Y ahora llamamos dichosos a los soberbios. Sí, los que obran iniquidad son ensalzados. Sí, aún son librados los que tientan a Dios. Entonces los que temían al Señor hablaron a menudo, cada uno a su compañero, y el Señor escuchó y oyó, y fue escrito un libro de memorias delante de él para aquellos que temían al Señor y pensaban en su nombre. Y serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día en que yo integre mis joyas, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces vosotros os volveréis, y discerniréis entre los justos y los malos, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque he aquí, viene el día que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, y todos los que obran inicuamente serán rastrojo, y aquel día que viene los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama. Pero para vosotros, que teméis mi nombre, surgirá el Hijo de Justicia, con sanidad en sus alas, y saldréis, y os criaréis como terneros en el establo, y hollaréis a los malvados, porque serán como cenizas bajo las plantas de vuestros pies el día en que yo haga esto, dice el Señor de los ejércitos. Recordad la ley de Moisés, mi siervo, la cual le decreté en Horeb para todo Israel, con los estatutos y juicios. He aquí, yo os enviaré a Elías el profeta, antes que venga el día grande y terrible del Señor. Y él volverá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a sus padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con una maldición. En 1823, de la misma manera, el ángel Moroni le mencionó algunos pasajes de esos mismos capítulos a José Smith. A continuación se leerá en José Smith Historia los versículos del 36 al 39, que dicen lo siguiente. Después de decirme estas cosas, empezó a citar las profecías del Antiguo Testamento. Primero citó parte del tercer capítulo de Malaquías y también el cuarto y último capítulo de la misma profecía, aunque variando un poco de la forma en que se halla en nuestra Biblia. En lugar de citar el primer versículo, cual se halla en nuestros libros, lo hizo de esta manera. Porque he aquí, viene el día, que arderá como un horno, y todos los soberbios, sí, todos los que obran inicuamente, arderán como rastrojo, porque los que vienen los quemará, dice el Señor de los ejércitos, de modo que no les dejará ni raíz ni rama.
Entonces citó el 5.º versículo de esta forma: He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. También expresó el siguiente versículo de otro modo: Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Medite a continuación. ¿Por qué piensa que las palabras de Malaquías se repiten con tanta frecuencia en las Escrituras? Medite brevemente. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 27, el versículo 9, donde se menciona: Y también con Elías el profeta, al que he encomendado las llaves del poder, de volver el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, para que toda la tierra no sea herida con una maldición. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 110, los versículos del 13 al 16, que dicen lo siguiente: Concluida esta visión, se nos desplegó otra visión grande y gloriosa, porque Elías el profeta, que fue llevado al cielo sin gustar la muerte, se apareció ante nosotros y dijo: He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas. A continuación se leerá en Doctrina y Convenios, en la sección 128, los versículos del 17 al 18, que dicen lo siguiente: Además, en relación con este pasaje, os citaré las palabras de uno de los profetas que tenía fija su vista en la restauración del sacerdocio, las glorias que se habrán de revelar en los postreros días, y de una manera especial, en este tema, el más glorioso de todos los que pertenecen al Evangelio sempiterno, a saber, el bautismo por los muertos. Porque dice Malaquías en el último capítulo, versículos 5 y 6, He aquí, yo os envío a Elías el profeta, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Pude haber dado una traducción más clara de esto, pero para mi objeto tiene suficiente claridad tal como está. Basta saber, en este caso, que la tierra será herida con una maldición, a menos que entre los padres y los hijos exista un eslabón conexivo, de alguna clase, tocante a algún asunto u otro. Y he aquí, ¿cuál es ese asunto? Es el bautismo por los muertos. Pues sin ellos, nosotros no podemos ser perfeccionados, ni ellos pueden perfeccionarse sin nosotros. Ni tampoco podemos nosotros, ni ellos, perfeccionarnos, sin los que han fallecido en el Evangelio. Porque al iniciarse la dispensación del cumplimiento de los tiempos, dispensación que ya está comenzando, es menester que una unión entera, completa y perfecta, así como un encadenamiento de dispensaciones, llaves, poderes y glorias, se realicen y sean revelados desde los días de Adán hasta el tiempo presente. Y no solo esto, sino que las cosas que jamás se han revelado desde la fundación del mundo, antes fueron escondidas de los sabios y entendidos, serán reveladas a los niños pequeños y a los de pecho, en esta, la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Medite a continuación. En su opinión, ¿qué mensajes de estos 2 capítulos de Malaquías parecen especialmente importantes para nuestra época? Medite brevemente.
Cuando Moroni citó Malaquías capítulo 4, los versículos del 5 al 6 a José Smith, lo hizo, como dijo él, variando un poco de la forma en que se halla en la Biblia. Medita a continuación. ¿Qué agrega dicha variación o diferencia a nuestro entendimiento de esa profecía? Medite brevemente. Para conocer más acerca de la venida de Elías el profeta y cómo está cumpliendo esa profecía hoy en día, se recomienda ver el tema El corazón de los hijos se volverá, por el elder David Avedlar, del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2011, el cual escucharemos a continuación. A medida que estudiamos, aprendemos y vivimos el Evangelio de Jesucristo, la secuencia de los hechos suele ser esclarecedora. Consideremos, por ejemplo, las lecciones sobre las prioridades espirituales que aprendemos del orden en que ocurrieron los principales acontecimientos cuando la plenitud del Evangelio del Salvador se restauró en estos últimos días. En la arboleda sagrada, José Smith vio al Padre Eterno y a Jesucristo y habló con ellos. Entre otras cosas, José se enteró de la verdadera naturaleza de la Trinidad y de la revelación continua. Esa majestuosa visión le dio la bienvenida a la dispensación del cumplimiento de los tiempos y constituye uno de los acontecimientos más importantes de la historia del mundo. Aproximadamente 3 años después, la noche del 21 de septiembre de 1823, en respuesta a una ferviente oración, la habitación de José se llenó de luz hasta que quedó más iluminada que al mediodía. Un personaje se apareció al lado de su cama, llamó al muchacho por su nombre y declaró que era un mensajero enviado de la presencia de Dios y que se llamaba Moroni. Instruyó a José en cuanto a la salida a la luz del libro de Mormón y después citó del libro de Malaquías, del Antiguo Testamento, con una ligera variación en las palabras que se utilizaron en la versión inglesa del Rey Santiago. He aquí, yo os revelaré el sacerdocio por medio de Elías el profeta, antes de la venida del grande y terrible día del Señor. Y él plantará en el corazón de los hijos las promesas hechas a los padres, y el corazón de los hijos se volverá a sus padres. De no ser así, toda la tierra sería totalmente asolada a su venida. Las instrucciones de Moroni dio al joven profeta comprendían, al fin de cuentas, 2 temas principales: 1, el libro de Mormón, y 2, las palabras de Malaquías, que predecían la función que tendría Elías el profeta en la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempos antiguos. Por tanto, los hechos que dieron inicio a la restauración revelaron un conocimiento acertado de la Trinidad, recalcaron la importancia del libro de Mormón y previeron la obra de salvación y exaltación tanto de los vivos como de los muertos. Esa secuencia inspiradora nos da a conocer los asuntos espirituales que son de suprema prioridad para la deidad. Mi mensaje se centra en el ministerio y el espíritu de Elías que predijo Moroni en las primeras instrucciones que dio a José Smith. Ruego fervientemente tener la ayuda del Espíritu Santo. Elías era un profeta del Antiguo Testamento por medio de quien se efectuaron poderosos milagros. Él selló los cielos y no llovió en el antiguo Israel durante 3 años y medio. Él multiplicó la harina y el aceite de una viuda. Levantó a un joven de los muertos e hizo descender fuego del cielo para desafiar a los profetas de Baal. Al término del ministerio mortal de Elías el profeta, él subió al cielo en un torbellino y fue trasladado. De las revelaciones de los últimos días aprendemos que Elías el profeta poseía el poder para sellar del sacerdocio de Melquisedec y que fue el último profeta que lo poseyó antes de la época de Jesucristo. El profeta José Smith explicó: el espíritu, poder y llamamiento de Elías el profeta es el de que ustedes tengan la autoridad de poseer las llaves de la plenitud del sacerdocio de Melquisedec,
y de obtener todas las ordenanzas que pertenecen al reino de Dios. Esa sagrada autoridad para sellar es esencial a fin de que las ordenanzas del sacerdocio sean válidas y vinculantes, tanto en la tierra como en el cielo. Elías el profeta se apareció con Moisés en el monte de la Transfiguración y confirió esa autoridad sobre Pedro, Santiago y Juan. Apareció nuevamente con Moisés y otros el 3 de abril de 1836 en el templo de Kirtland y confirió las mismas llaves a José Smith y a Oliver Cowdery. En las Escrituras se dice que Elías el profeta se presentó ante José y Oliver y dijo: «He aquí, ha llegado plenamente el tiempo del cual se habló por boca de Malaquías, testificando que él, Elías el profeta, sería enviado antes que viniera el día grande y terrible del Señor, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que el mundo entero no fuera herido con una maldición. Por tanto, se entregan en vuestras manos las llaves de esta dispensación, y por esto sabréis que el día grande y terrible del Señor está cerca, sí, a las puertas». La restauración de la autoridad para sellar por medio de Elías el profeta en 1836 fue necesaria para preparar al mundo para la segunda venida del Salvador y dio comienzo a un mayor interés mundial en la investigación de historia familiar. El profeta José Smith declaró lo siguiente: «La responsabilidad mayor que Dios ha puesto sobre nosotros en este mundo es ocuparnos de nuestros muertos, porque es necesario que el poder de sellar esté en nuestras manos a fin de sellar a nuestros hijos y nuestros muertos para la plenitud de la dispensación de los tiempos, una dispensación en la que se han de cumplir las promesas que Jesucristo hizo para la salvación del hombre. De ahí que, dijo Dios, yo os envío el profeta Elías». José explicó además: «Pero, ¿cuál es el objeto de la venida de Elías el profeta? ¿O cómo se va a cumplir? Las llaves habrán de entregarse, el espíritu de Elías habrá de venir, el evangelio habrá de establecerse, los santos de Dios habrán de ser congregados, Sión habrá de ser edificada y los santos habrán de subir como salvadores al monte de Sión». Pero, ¿cómo van a llegar a ser salvadores en el monte de Sión? Edificando sus templos y yendo a recibir todas las ordenanzas, en bien de todos sus antepasados que han muerto. Y en esto consiste la cadena que une el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, lo cual cumple la misión de Elías el profeta. El elder Russell M. Nelson ha enseñado que el espíritu de Elías es una manifestación del Espíritu Santo que da testimonio de la naturaleza divina de la familia. Esa singular influencia del Espíritu Santo impulsa a las personas a buscar los datos, documentar y valorar a sus antepasados y parientes, tanto pasados como presentes. El espíritu de Elías surte su efecto tanto en las personas que son miembros de la Iglesia como en las que no lo son. No obstante, como miembros de la Iglesia restaurada de Cristo, tenemos la responsabilidad, adquirida por convenio, de buscar a nuestros antepasados y proporcionarles las ordenanzas salvadoras del Evangelio. Ellos no son perfeccionados sin nosotros, ni tampoco podemos nosotros ser perfeccionados sin nuestros muertos. Por esas razones, hacemos investigación de historia familiar, edificamos templos y efectuamos ordenanzas vicarias. Por esas razones, se envió a Elías el profeta para restaurar la autoridad para sellar que ata en la tierra y en los cielos. Nosotros somos los agentes del Señor en la obra de salvación y exaltación que evitará que el mundo entero sea herido con una maldición, cuando Él vuelva de nuevo. Ese es nuestro deber y nuestra gran bendición. Ahora, solicito la atención de las mujeres y los hombres jóvenes y los niños de la nueva generación mientras recalco la importancia actual del espíritu de Elías en nuestra vida. Mi mensaje va dirigido a la iglesia entera en general, pero a ustedes en particular. Muchos de ustedes tal vez piensen que la obra de historia familiar la lleva a cabo principalmente la gente mayor,
Sin embargo, no tengo conocimiento de que en las Escrituras o en las pautas que emiten los líderes de la Iglesia haya alguna restricción en cuanto a la edad que limite este importante servicio a los adultos mayores. Ustedes son hijos e hijas de Dios, hijos del convenio y edificadores del reino. No tienen que esperar hasta tener una edad determinada para cumplir con la responsabilidad de colaborar en la obra de salvación a favor de la familia humana. Hoy día, el Señor ha puesto a nuestra disposición extraordinarios recursos que les permiten tener conocimiento de esta obra a la que infunde vigor el espíritu de Elías y desarrollar amor por ella. Por ejemplo, Family Search es una colección de registros, recursos y servicios que se pueden acceder fácilmente con computadoras personales y diversos dispositivos de mano, cuyo objetivo es ayudar a las personas a descubrir y documentar su historia familiar. Esos recursos también están disponibles en los centros de historia familiar ubicados en muchos edificios de la Iglesia por todo el mundo. No es una coincidencia que Family Search y otros recursos hayan salido a la luz en una época en la que los jóvenes estén tan familiarizados con una gran variedad de tecnologías de la información y la comunicación. Tienen los dedos amaestrados para textear y tuitear, para acelerar y adelantar la obra del Señor, y no solo para comunicarse rápidamente con sus amigos. Las destrezas y la aptitud que se manifiestan entre muchos jóvenes actualmente son una preparación para contribuir a la obra de salvación. Invito a la gente joven de la Iglesia a que aprenda en cuanto al espíritu de Elías y que lo sienta. Los aliento para que estudien, para que busquen a sus antepasados y se preparen para efectuar bautismos vicarios en la casa del Señor por sus propios familiares fallecidos. Y los exhorto a ayudar a otras personas a buscar sus datos de historia familiar. Si responden con fe a esta invitación, el corazón de ustedes se volverá a los padres. Las promesas que se hicieron a Abraham, Isaac y Jacob se arraigarán en su corazón. Sus bendiciones patriarcales, en las que se declara el linaje, los unirá a ustedes a esos padres y cobrarán mayor significado para ustedes. Aumentarán el amor y la gratitud que sienten hacia sus antepasados. Su testimonio del Salvador y su conversión a Él serán profundos y perdurables. Y les prometo que serán protegidos contra la creciente influencia del adversario. A medida que participen en esta obra sagrada y lleguen a amarla, serán protegidos en su juventud y durante toda su vida. Padres, líderes, por favor, ayuden a sus hijos y a la juventud a saber en cuanto al espíritu de Elías y a sentirlo. Pero, por favor, no hagan esa labor demasiado rígida o formal, ni brinden demasiada información o capacitación detallada. Inviten a los jóvenes a explorar, experimentar y aprender por sí mismos. Cualquier joven puede hacer lo que estoy sugiriendo mediante los módulos disponibles en lds.org/Family History Youth. Las presidencias de los quórumes del sacerdocio y de las clases de las mujeres jóvenes pueden desempeñar una importante función al ayudar a todos los jóvenes a familiarizarse con esos recursos básicos. Cada vez más es necesario que los jóvenes aprendan y actúen y de ese modo reciban más luz y conocimiento por el poder del Espíritu Santo, y que no solo sean estudiantes pasivos sobre quienes principalmente se actúe. Padres y líderes se asombrarán al ver la rapidez con la que sus hijos y la juventud de la Iglesia se vuelven sumamente diestros con esos recursos. De hecho, ustedes aprenderán valiosas lecciones de los jóvenes sobre cómo utilizar esos recursos eficazmente. Los jóvenes pueden brindar mucha ayuda a las personas mayores que se sienten incómodas o intimidadas con la tecnología o que no están familiarizadas con Family Search. Ustedes también contarán sus muchas bendiciones cuando los jóvenes dediquen más tiempo a la obra de historia familiar y a prestar servicio en el templo, y menos tiempo en videojuegos, navegar en Internet y en Facebook. Troy Jackson, Jaren Hope y Andrew Allen son poseedores del sacerdocio arónico que fueron llamados por un obispo inspirado para enseñar en equipo una clase de historia familiar en el barrio.
Estos jóvenes representan a muchos de ustedes en su ánimo por aprender y deseo de servir. Troy dijo: antes solo iba a la capilla a sentarme, pero ahora me doy cuenta de que tengo que ir a casa y hacer algo. Todos podemos hacer historia familiar. Jaren informa que a medida que aprendía más sobre historia familiar, se dio cuenta de que esos no eran solo nombres, sino personas reales. Cada vez me emocionaba más llevar a esos nombres al templo. Y Andrew comentó lo siguiente: me he interesado en la historia familiar con un amor y un vigor que no sabía que tenía. Cuando me preparaba cada semana para enseñar, a veces sentía la impresión del Santo Espíritu de actuar y poner en práctica algunos de los métodos que se enseñaban en la lección. La historia familiar antes me asustaba, pero con la ayuda del Espíritu pude cumplir con mi llamamiento y ayudar a mucha gente del barrio. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, la historia familiar no es tan solo un programa o una actividad interesante patrocinada por la Iglesia. Más bien, es una parte vital de la obra de salvación y exaltación. Ustedes han sido preparados para esta época y para edificar el reino de Dios. Se encuentran hoy día en la tierra para colaborar en esta gloriosa obra. Testifico que Elías, el profeta, regresó a la tierra y restauró la sagrada autoridad para sellar. Testifico que lo que se ata en la tierra se puede atar en el cielo. Y sé que los jóvenes de la nueva generación juegan un papel vital en esta empresa. De ello testifico en el sagrado nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ahora medite. ¿Por qué se siente agradecido usted de que Elías el profeta haya venido? Medite una última vez en este bloque de lectura. Como subtítulo: pagar los diezmos abre las ventanas de los cielos. Esto es correspondiente a Malaquías, capítulo 3, los versículos del 8 al 12. Mientras se leen los siguientes versículos, piense en las experiencias que usted ha tenido al pagar el diezmo. A continuación se releerá Malaquías, capítulo 3, los versículos del 8 al 12, que dicen lo siguiente: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os llamarán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Medite a continuación. ¿Qué significan para usted las palabras «os abriré las ventanas de los cielos»? Medite una última vez en este bloque de lectura. Con esto concluye Ven, sígueme 2022 para uso individual y familiar. Capítulo 51. Malaquías. Lección asignada del 12 al 18 de diciembre de 2022, titulado Yo os he amado, dice Jehová.